pues, puntos críticos, porque al final del día de nuestros puntos críticos iban a salir los posibles máximos y mínimos. También vimos, pues, que existían los puntos y aprendimos a discernir entre ellos a partir del criterio de la segunda derivada, ¿vale? Muy bien. Sin embargo, otro problema que aparece cuando estamos hablando de funciones de más de una variable es que estas pueden llegar a tener restricciones. Esto no sucede en una sola variable porque el hecho de introducir una restricción a un problema de una sola variable, pues de inmediato te da la solución. Eso se convierte en una ecuación, en un sistema de ecuaciones. Eh, Sin embargo, cuando tenemos más variables, ahora sí que puede suceder que nuestra función esté restringida a tener que cumplir una cierta, ciertos patrones, ¿no? Entonces, para discutir esta parte de extremos de funciones condicionadas, vamos a hablar de un ejemplo y luego vamos a plantear con otro ejemplo, que es el problema de Lagrange, el primer enfoque para darle solución a este problema de funciones, de extremos de funciones con restricciones. Y bueno, ya para terminar daríamos el concepto general. La siguiente clase empezaríamos a hacer ejercicios. La verdad dudo que hoy nos dé tiempo suficiente como para hacer ejercicios. Seguramente solamente me dará tiempo de plantear la parte teórica, ¿vale? Entonces, bueno, les voy a empezar a compartir pantalla. Esto. Y entonces, como ejemplo, para que les quede un poco claro qué significa esto de funciones con restricciones, extremos de funciones con restricciones, pues puse este ejemplo, ¿no? Buscar la cantidad mínima de cartón necesaria para realizar una caja de un cierto volumen específico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de este ejemplo, nos piden otra vez buscar la cantidad mínima de cartón necesaria para realizar una caja. ¿Cuál sería mi función a optimizar? Aquí, ¿qué es lo que quiero que tenga una cantidad mínima o máxima? El área. Pues la cantidad de cartón en principio. Que eso sí, por supuesto, después va a tener que ver con la superficie de la caja de cartón. ¿Y cuál sería mi restricción? Si me están diciendo que el volumen tiene que ser uno en específico, entonces obviamente mi restricción sería el volumen, ¿cierto? Muy bien. Bueno, pero esto como funciones, ¿cómo lo puedo ver? Suponiendo que esta es una caja que tiene tapa, o sea, pues está compuesta por todos sus lados. Y bueno, vamos a darle nombre a los lados, aquí al final tampoco es que sea tan importante, pero eh, mm, ok, X, le voy a llamar a este lado X, a la longitud de esta arista de la caja le voy a llamar X, a la longitud de esta otra arista le voy a llamar y a la longitud de la arista vertical le voy a llamar Z, ¿vale? Entonces, si yo defino así las longitudes de las aristas de esta caja, entonces, ¿cómo me quedarían definidas la función restricción bueno, mi función optimizar y la restricción? Término de las variables x, y, z. Entonces, mi función optimizar, que es la cantidad de cartón, sería, por supuesto, la superficie. Superficie de la caja. Y bueno, cómo puedo calcular esa superficie de la caja? De esta representación que pongo yo aquí. Pues sería el área de este lado, más el área del lado de atrás, el área de la base, el área de la tapa y el área de los otros dos laterales. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, esta superficie le voy a llamar S minúscula. S minúscula de variables X, Y, Z, pues sería igual a, como les menciono, tengo base y tapa. El área de esta base es X por Y.
y el área de la tapa es la misma X por Y, ¿cierto? Entonces sumadas tendría yo 2 veces XY. Esa sería otra vez la superficie de la base y de la tapa. Luego, por ejemplo, si considero este lateral y este lateral, sus áreas de ambos serían X por Z. Y bueno, como son 2, entonces tendríamos ahora 2XZ, también hay que sumarle a esa superficie. Y finalmente, el área de los laterales frontal y trasero, ¿no? Entonces, estos laterales tienen de área Y por Z. Y bueno, otra vez son 2, entonces la superficie de mi caja estaría definida así, ¿vale? Muy bien. ¿Y la restricción? ¿Cómo me quedaría la restricción? Vamos a decir que el volumen va a ser exactamente igual con 1. Vamos a darlo ya así. Entonces, ¿cuál sería mi restricción en este caso? XYZ igual a 1. Efectivamente, que mi volumen, que está definido como X por Y por Z, sea igual con 1. Y bueno, este volumen también, por supuesto, sería una función de X, Y y Z. ¿Vale? Muy bien. Sin embargo, todavía no sabemos cómo resolver el problema. Entonces, vamos a plantear un par de valores, de posibles valores de X, Y, Z que nos den un volumen de 1 y vamos a calcular estas superficies, ¿vale? Para ver justamente que a pesar de que existe una restricción que nos obliga a que el volumen sea exactamente de una manera, no hay no hay por eso un único valor de mis 3 variables que me definan de inmediato ya el valor de la superficie que yo quiero utilizar. Por ejemplo, un conjunto de valores que cumple la restricción serían, por ejemplo, X igual a Y, igual a Z, igual a 1 todas, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo que esto cumpliría la restricción? Porque, pues, si yo valúo este volumen en 1, 1, 1, espero que sea claro para todos que el volumen me daría 1, ¿cierto? Sí. Y la superficie sería S de 1, 1, 1. ¿Y esto cuánto me daría de valor? Pues nada más habría que sustituir este 1, 1, 1 en la función que define a mi superficie, que es lo que yo quiero optimizar. Entonces, si yo sustituyo aquí 1, 1 y 1, tendría 2 por 1 por 1, más 2 por 1 por 1, más 2 por 1 por 1, y esto me da 6. 6, 6. efectivamente. Entonces, conocemos que el conjunto de valores X, Y, Z, todos iguales con 1, cumplen con la restricción, que es que mi volumen sea igual con 1, y nos dan una superficie de 6. Entonces yo necesitaría 6 unidades de cartón, lo que sea, centímetros cuadrados, metros cúbicos, bueno, no cúbicos, no, metros cuadrados, perdón, pero 6 unidades de cartón, ¿vale? Muy bien. ¿Existe algún otro conjunto que cumpla la restricción? Pues de hecho hay infinidad de ellos. Disculpe, profesor, creo que hay alumnos esperando para ¿Entrar? poder entrar. Sí, gracias. Entonces, otro conjunto que cumple con esta restricción sería, por ejemplo, que X sea igual con 1, que Y sea igual con, pues no sé, por ejemplo, 2, y que Z sea igual con 1/2. ¿Vale? Entonces, en este caso, si nosotros consideramos que X, Y y Z valen eso, lo sustituimos en mi función V, sería V de 1, 2 y 1/2.
y 1/2. Y esto, por supuesto, si lo sustituimos en la expresión que define mi volumen, pues me sigue dando 1, ¿cierto? Sería 1 por 2 por 1/2, 2 por 1/2. Y bueno, el 1/2 es el inverso bajo la multiplicación del 2, entonces eso me quedaría 1. Y la superficie, ¿cómo me quedaría? Sería otra vez S de esto mismo de acá. Pero en este caso, ¿cuánto me quedaría esa superficie? 4, ¿no, profe? Ah, no, perdón, no. No creo. Según yo da No, 7. no conté el 2, perdón. 4 y luego... Pues 9, ¿no? Sí. Eso es 1. No, son 7, ¿no? Y... A ver, otra vez, esperen, me estoy haciendo bola yo solito. Sería esto 2 por 1 por 2, eso es 4. Luego tendríamos 2 por 1 por 1/2, que sería 1. 4 más 1 son 5. Y luego tendríamos 2 por 2 por 1/2. Entonces el 2 con 1/2 se cancelan, me quedaría 5 más 2 da 7. Efectivamente da 7. Y bueno, de aquí es claro, por supuesto, que este conjunto de soluciones es mejor, ¿no? En términos de gastar menos cartón. Pero pues obviamente nace la pregunta, ¿es la mejor solución de todas las posibles? Porque va a haber infinidad. Y bueno, ahorita como todavía no hemos resuelto este problema, pues la verdad no tendríamos cómo contestar a esa pregunta. Entonces, justamente de este tipo de problemas es que nace la noción de extremos de funciones para, bueno, de extremos de funciones condicionadas o con restricciones, ¿no? Aquí nos restringen a que el volumen sea 1 en específico y lo que quieren es que usemos para construir esa caja, pues la cantidad mínima de material. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es tratar de encontrar un método que nos permita encontrar el mejor o la mejor solución a este problema, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se le da solución a este problema? Para entenderlo de manera, pues, un tanto geométrica y que sea más claro para ustedes, lo vamos a plantear con el primer problema de este tipo que se resolvió, y ese fue el problema de Lagrange, ¿vale? Entonces, voy a mover un poquito esto. Otra vez, esto lo voy a grabar por si no quieren copiarlo en este momento, pues ya lo podrán copiar después, ¿vale? Entonces, ¿cómo es el problema de Lagrange? Bueno, pues a Lagrange en algún momento de su vida, en una época, por cierto, donde más se estudiaba o había más resultados de álgebra, de aritmética y de geometría, pues le preguntaron la siguiente cosa. Imagínense que ustedes tienen un sistema coordenado de 2 variables y fuera del origen, fuera del origen tienen una elipse, ¿vale? Y esta elipse, pues, no sé. Tiene de ecuación, la ecuación general de una elipse es, bueno, que no está, cuyos ejes no están girados y que está fuera del origen sería x menos... Menos H, ¿no? Menos h, sí. Estaba acordándome de qué orden tenían las variables aquí. Más y menos, bueno, según yo siempre le ponen k, pero bueno, eso es irrelevante al final del día. B cuadrada y esto igualado con 1. ¿Vale? Y entonces el problema de Lagrange era de esta elipse que tiene esa ecuación, ¿cuáles son los puntos más cercanos y más lejanos al origen? Bueno, solo es uno de cada uno, ¿no?
¿Cuál es el punto más cercano y más lejano de la elipse al origen? Origen, ¿vale? Ese es el problema de Lagrange. Ese es el primero que se planteó. Entonces, en este problema, ¿qué me están pidiendo encontrar? ¿O qué función quiero yo optimizar aquí? ¿Cuál es el punto más cercano y más lejano de la elipse al origen? Sí, está bien escrito. Entonces, mi función a optimizar debería de ser, pues, la distancia al origen, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Si me están pidiendo el punto que está más cerca y el que está más lejos, entonces lo que yo tengo que optimizar es una distancia. ¿Distancia respecto a quién? Distancia respecto al origen. Y mi restricción en este caso, ¿cuál sería? La elipse. Pues que mis puntos pertenezcan a la elipse. Entonces, esa sería mi función a optimizar y mi restricción. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo se le ocurrió a Lagrange darle solución a este problema? Que en principio en geometría pues es complejo, ¿no? Entonces, a él se le ocurrió primero pensar en superficies, bueno, en este caso serían curvas de nivel de la función a optimizar. Entonces, ¿cuál es mi función a optimizar ya escrita en matemáticas? Pues espero que sea claro para todos que la distancia de un punto, lo que sea, x, y, al origen, así es como se escribe. Esto sería igual de sus clases de álgebra lineal a la norma de la diferencia. Entonces aquí tendríamos x, y menos 0,0. Bueno, como le estamos restando justamente el elemento idéntico bajo la suma de vectores, entonces no le estoy haciendo nada a ese vector x, y. Y si sacamos la norma de x, y, bueno, al menos la norma que han estudiado ustedes toda su vida, que es la norma euclidiana, pues esta es x cuadrada más y cuadrada y en raíz, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Sí. Muy bien, entonces esta es mi función a optimizar. ¿Y qué es una curva de nivel? ¿Saben lo que es una curva de nivel? No, yo no, Una profe. proyección de la curva, ¿no? Una curva de nivel es cuando nosotros al valor de la función lo fijamos en una constante y entonces nosotros a partir de esa constante trazamos la curva que nos daría. Entonces, supongamos que esta distancia, pues yo le voy a llamar, pues primero R, ¿no? Y esta R es constante, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría si yo sustituyo D por R constante esta ecuación de acá? O bueno, esto se convertiría ya no en una función, sino en una ecuación. Una ecuación R igual a esta raíz cuadrada. ¿Vale? Muy bien. Elevamos al cuadrado de ambos lados de la ecuación y yo tendría R cuadrada igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Muy bien, eso que acabo de escribir, ¿qué es? La ecuación de la circunferencia. Exactamente, esto es una circunferencia centrada en el origen.
Porque si yo la trazo, y bueno, aquí discúlpenme porque el trazo va a ser bastante malo. Si yo trazara esta circunferencia en torno al origen, pues sería algo tal que así, ¿no? Aquí yo tendría, por ejemplo, esta circunferencia. Bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si a pesar de mantener constante el valor de R, lo voy haciendo más grande? Me refiero a, tomo un valor distinto de R, más grande, y vuelvo a trazar una curva. Entonces, si yo hago eso, pues lo que iría obteniendo son circunferencias que van a estar centradas en el origen, y cada una más grande que la anterior. ¿Hasta qué punto? Pues si yo voy haciendo lo suficientemente grande este valor de R, llega a un punto donde justamente la circunferencia, ¿qué va a hacer? Tocar en un punto a la elipse, ¿vale? Si yo continúo haciendo grande estas circunferencias, pues obviamente estas circunferencias ya van a tocar en más de un punto a la elipse. Bueno, disculpen los trazos tan pinches. Tengo pulso de maraquero. Y eventualmente llegaríamos a un punto donde la circunferencia es suficientemente grande como, bueno, como para solamente otra vez volver a tocar a la elipse en un punto. Muy bien, este punto que, donde la circunferencia grande y donde la circunferencia chica tocan a la elipse en un solo punto, ¿qué serían? Los puntos que buscamos, ¿no? Exactamente, serían los puntos que más cerca están de, bueno, más cerca y más lejos están del origen y que pertenecen a mi elipse. ¿Por qué? Porque si yo hago la circunferencia más chica ya que esto, ya no voy a tocar a ningún punto de la elipse. Si la hago más grande, empiezo a tocar a más de dos, a más de uno. Entonces, el que está más cerca es justamente este. Y si voy haciendo el mismo proceso, pero del otro lado, pues obviamente voy creciendo, sigo tocando en dos partes hasta llegar a que otra vez la circunferencia y la elipse se tocan en un solo punto. Y luego si sigo haciendo grandes las circunferencias, entonces ya se deja de tocar de nuevo con la elipse. Entonces, justamente los puntos extremos ocurren, ¿dónde? Bueno, sí, el caso general es superficie de nivel, donde una superficie de nivel, que cuando estemos en dos variables, pues se llama curva de nivel, porque ya no sería superficie, ¿no? Entonces, los puntos extremos ocurren donde una superficie de nivel de la función a optimizar son tangentes a la restricción. ¿Vale? Este es un primer resultado importante, de hecho muy importante, de esto se va a definir nuestro método para encontrar extremos de funciones condicionadas. Entonces, de nuevo, los extremos ocurren donde las curvas, estas curvas son tangentes. Bueno, ¿y cómo le hago para buscar esos puntos? Si nosotros tomamos, por ejemplo, este punto de acá, lo voy a tomar este de acá. Voy a subir esto acá. Tú también quítate un poquito. Y ahora imagínense que de esta cosa yo tomo un zoom. De esta región donde se tocan en un solo punto las curvas, entonces tomo un zoom. Y entonces lo que yo debería de ver, pues sería algo como de este estilo. Aquí azul. Aquí yo tendría mi elipse. Y por otro lado, tendría aquí en verde mi circunferencia. Supónganse que se tocan por aquí, ¿no? A pesar de que aquí no sea claro que se estén tocando. Dibujo feo, perdón. Bueno, esto sí lo puedo mover un poquito para que se toque, ¿vale? Entonces, ahí son tangentes. Mi curva de nivel de mi función a optimizar y mi restricción, ¿vale?
Bueno, pero ¿cómo encuentro esos puntos? ¿Cómo le hago? ¿Qué se les puede llegar a ocurrir a ustedes? Bueno, pues resulta, y eso es lo que se le ocurrió a Lagrange, que en los puntos donde las curvas son tangentes, eso significaría que sus derivadas direccionales son paralelas, ¿vale? Sin embargo, ¿qué pasaría con el gradiente, por ejemplo, de esas funciones? ¿Saben cómo es el gradiente de una función respecto a sus curvas de nivel? ¿O no lo saben? Es perpendicular, ¿no? Exacto, es siempre ortogonal en general, perpendicular para el caso de dos variables nada más. Entonces, en los puntos donde las curvas son tangentes, y debido a que los gradientes son ortogonales a las curvas, entonces, ¿qué va a suceder? Donde los puntos de las curvas son tangentes y debido a que estos gradientes son ortogonales, pues nosotros tendríamos, por ejemplo, el gradiente de mi función a optimizar. Imagínense que está de este lado. Entonces, este sería el gradiente de la función a optimizar. Y bueno, imagínense también por ese mismo lado que nosotros tendríamos aquí el gradiente de la restricción. Lo voy a pintar para abajo nada más porque, pues, para que sea claro, porque en general ese hecho debería estar también para arriba. Gradiente. El gradiente de la restricción, estando esta vista como una función. Entonces, donde los puntos, los puntos donde estas curvas sean tangentes, como estos gradientes son ortogonales a las curvas, pues estos gradientes en principio, ¿cómo deberían de ser entre ellos? Deben de ser paralelos, ¿vale? ¿Y qué significa que los gradientes sean paralelos? Voy a suponer que esta restricción es G de X y de Y. Entonces, los puntos donde existan extremos, va a resultar que los gradientes de mi función restricción y de mi función a optimizar van a ser paralelos. ¿Qué significa que sean paralelos? Que yo puedo encontrar a uno de ellos a partir del otro solamente multiplicándole por un escalar, ¿vale? El escalar en principio pues tampoco sé cuánto vale, pero este es un primer acercamiento justamente para conocer dónde van a ocurrir estos extremos. Entonces, pues vamos a darle valores a H, K, A y B, y luego vamos a resolver este problema. Vamos a encontrar los puntos, luego lo vamos a ver en GeoGebra de manera gráfica, para que quede pues un poquito más claro, y volveríamos entonces al problema de la caja, ¿vale? Entonces, ok, ¿cuál va a ser entonces mi procedimiento para encontrar estos puntos? Yo tengo que encontrar donde se cumpla esta ecuación, ¿vale? Entonces, bueno, díganme 3 números que les gusten. ¿No? El 7. 7, el 5 y el 11. El 7, el 5 y el 11. Siempre haciéndome la vida difícil ustedes. Está bien.
Muy bien, entonces, bueno, ¿quieren copiar esto? ¿O continúo rápido? ¿O lo copian cuando esté subido? ¿Me podría aguantar 20 segundos nada más? Vas. Mientras yo aquí le pongo algunos añadidos. Estas de aquí son curvas de nivel. De la función optimizar. Ya quedó copiado. ¿Ya? Vale. Entonces, para buscar estos puntos necesito cumplir esta ecuación. Entonces me voy a mover para acá. Y vamos a ir planteando la solución para resolver el problema de Lagrange. Nuestro primer paso va a ser entonces calcular los gradientes. ¿Cómo me quedarían estos gradientes? ¿Cómo me quedaría nabla de D? Que recuerden, D está acá y es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, si yo quiero derivar esto, pues para derivarlo de la manera más sencilla posible, puedo considerar esto como x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2. Y entonces derivo ese exponente a la 1/2. ¿Vale? Entonces, derivando esto, yo tendría que el gradiente de D me quedaría como primera componente de este gradiente, pues sería 1/2, porque estoy derivando una potencia 1/2, multiplicado por x cuadrada más y cuadrada a la menos, no, estoy imbécil, a la menos 1/2, y luego eso multiplicado por la derivada de x cuadrada más y cuadrada, que es el argumento de la raíz, respecto a x. Entonces, esa derivada pues sería 2x. Y la segunda parte de mi gradiente, que serían ahora con las derivadas parciales respecto a y, pues me quedaría igual, solamente que en lugar de 2x, 2y. ¿Sí están de acuerdo todos conmigo? ¿O no? Sí, profe. Muy bien. De aquí, ¿qué puedo simplificar? Porque se pueden simplificar cosas. Por ejemplo, puedo cancelar este 2 con el 1/2 y este 2 también con este 1/2. Y factorizar de ambos el x cuadrada más y cuadrada, todo eso elevado a la menos 1/2. Entonces, esto me quedaría como 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, y luego esto después multiplicado por un vector de coordenadas x, y. ¿Vale? Y bueno, ese sería el gradiente de mi función d. Ahora, g en principio no es una función. La restricción nosotros la tenemos definida como esta cosa de acá, ¿no? Ah, pendejo. Esa es mi restricción. Entonces, eso todavía no es una función. ¿Qué voy a hacer?
como al final lo que son, las que son tangentes son curvas de nivel, entonces voy a tratar de hacer que esto sea una curva de nivel de una función. ¿Cómo le hago? Pues convirtiendo la restricción en función, lo que voy a hacer siempre es despejar todo de un solo lado, y ese lado y lo que quede del lado derecho, pues igualarlo con 0. Entonces, si yo despejo todo para el lado izquierdo, pues me quedaría esto mismo de aquí. Ay, no, esto no. Menos 1, y esto igualado con 0, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo que me quedaría así? Si yo despejo todo de un lado. Bueno, este es un procedimiento que vamos a hacer usualmente, ¿vale? Y entonces, esto de aquí, el lado izquierdo de esta parte, pues sí se puede ver como una función en sí misma, que está igualada con 0. Entonces, a esta cosa es a lo que yo le voy a llamar g. G de x y de y igualado con eso de ahí. Entonces, ahora sí ya viéndola como una función de esta manera, ¿cómo me quedaría su gradiente? Habla de g. Sería igual a ¿cuánto? Pues esto es un vector, por ¿Hacemos supuesto. la suma, profe? ¿Cuál suma? Hay que derivar parcialmente. Consideren que esta parte que está entre la g y entre el 0 es una función en sí misma. Véanla como si fuera esto una función. Y hay que derivarla respecto a x y respecto a y meterla en un vector, que ya saben que el gradiente es un vector formado por las primeras derivadas parciales de mi función. Entonces, si yo derivo parcialmente esto respecto a x, ¿qué me va a quedar? Pues me quedaría 2 que multiplica a x menos h, dividido esto todavía sobre a cuadrada, y ya, ¿no? Ese sería el primer término de mi gradiente. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Sí, profe. Sí. Muy bien. Y mi segundo término, pues sería ahora derivando respecto a y, que esto sería 2 por y menos k, y esto dividido sobre b al cuadrado. Y entonces, ahora sí, ya tenemos los gradientes. ¿Cuál era mi siguiente paso? Igualarlos y encontrar un escalar. Exacto. Ahora hay que hacer que los gradientes sean paralelos. Entonces, para que sean paralelos, pues teníamos que plantear la que había mencionado hace rato, que en habla de D sea igual a lambda por nabla de G. Entonces, si nosotros planteamos esta ecuación, ¿qué me va a quedar aquí? Pues yo tendría que este vector de aquí tiene que ser igual a lambda que multiplica a mi otro vector, que es este de acá. Muy bien, entonces, como en general resolver esto para cualquier valor arbitrario de h, k, a y b es muy complejo, entonces por eso les pedí que me dieran valores. Entonces, considerando, bueno, para resolverlo, y de hecho esto lo voy a poner yo creo que en otro recuadro, considerando que, y me dijeron, bueno, voy a considerar que h es igual con 7, que a es igual con 5, y que b es igual con 11. Entonces, haciendo esas consideraciones, ¿cómo me quedaría la ecuación del recuadro en Fuchsia? Sería, lo voy a copiar.
Bueno, y por supuesto me falta acá, ¿no? Acá voy a decir que es 0, solamente por sencillez, si no se me complica mucho el problema. Entonces, si yo sustituyo, pues aquí yo tendría un 7, a al cuadrado pues sería 25, luego por 2 y menos k, pero k siendo 0 nada más me quedaría 2y, y b cuadrada siendo b 11, esto me quedaría 121. Y entonces, esta es la ecuación que yo tengo que resolver. Al final, es una ecuación vectorial, entonces realmente esto se convierte en un sistema de ecuaciones escalares. ¿Y esas ecuaciones cómo me quedarían? Pues la primera sería una fracción con x arriba y por debajo la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, que sería la primera componente del vector a la izquierda, y esto igualado con la primera componente del vector de la derecha, que esa primera componente pues sería lambda, que multiplica a esta fracción. Luego, la segunda componente de mi vector a la izquierda pues sería muy parecido, solamente que en lugar de x aparecería y en el numerador. Y por el otro lado tendríamos que esto debería de ser igual otra vez a lambda, pero ahora multiplicando a esta fracción. Muy bien. Este sistema de ecuaciones, ¿cuántas incógnitas tiene? Tres. Tiene 3. Porque, por supuesto, son incógnitas mi x y mi y, porque yo quiero encontrar los puntos donde ocurren estos extremos. Eso serían justamente la x y la y. Pero yo tampoco sé cuánto vale lambda en principio. Entonces, lambda también es una incógnita. Muy bien, este sistema, ¿cuántas incógnitas tiene? 3, y ecuaciones, solamente 2. Entonces, para que podamos encontrar de manera unívoca el valor de mis variables x y y, necesito añadir otra ecuación, porque tengo menos ecuaciones que variables. Entonces, ¿qué otra ecuación le tendría que añadir a esto? Pues esa sería justamente la restricción. Y bueno, en este caso la restricción sería esto, de aquí. Que bueno, si sustituyo valores, otra vez, aquí me quedaría 7. Aquí este a cuadrada me quedaría 25. Aquí esto 0. Y aquí b cuadrada, que sería 121. ¿Vale? Y entonces vamos a tratar de resolver este sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo resolverían ustedes? ¿Qué se les ocurre que se pueda hacer? Este, por cierto, es un sistema de ecuaciones muy no lineal. Entonces, pues la solución pasará por hacer lo que se nos pueda llegar a ocurrir. En principio puede incluso que ni siquiera tenga solución analítica este sistema de ecuaciones. Entonces, de todos modos, ¿qué se les ocurre que podamos hacer acá? Pues bueno, a mí, por ejemplo, se me ocurriría de estas dos, despejar a lambda. De hecho, no solo despejar a lambda, sino despejar lambda sobre la raíz cuadrada. No, por la raíz cuadrada, perdón. Entonces, despejando de ambas este lambda por la raíz cuadrada, ¿cómo me quedaría eso de la primera ecuación? Me quedaría justamente lambda por lambda por esto, igualado a ¿cuánto? Si yo la despejo de aquí, paso esta raíz multiplicando y pasaría esto de aquí dividiendo, ¿cierto? Este número de acá. El 25 pasaría multiplicando y el 2
por x menos 7 pasaría dividiendo. Entonces, esto me quedaría un quebrado 25x dividido sobre 2 que multiplica a x menos 7. Y eso me quedaría de la primera ecuación. De la segunda ecuación, ¿qué me quedaría? Pues otra vez, este lambda por la raíz, igualado con ¿cuánto? Si yo despejo de aquí, paso esta raíz multiplicando, paso el 121 multiplicando aquí arriba y el 2y dividiendo. Entonces, esto me quedaría una fracción 121y sobre 2y. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Quedaría así o no? Sí, Muy bien, pero de hecho de aquí se pueden cancelar las y's de inmediato, ¿no? Estas y se pueden cancelar. Y entonces, pues vamos a igualar. Si nosotros igualamos, voy a igualar este lambda por esta raíz, con este lambda por esta raíz. Ahí de paso me quito la raíz. Entonces me quedaría esto de acá. Igualado con, ¿cuánto? 121 medios, ¿no? Porque la y ya se fue. ¿Sí están de acuerdo conmigo, chicos? Sí. Muy bien, y esta ya es una ecuación en X que es fácil de resolver. Entonces, pues vamos a encontrar la solución. Vamos a mover la pizarra un poquito para acá. Dándole solución a esta ecuación, pues yo tendría 50x. Si yo paso este 2 multiplicando para acá, me quedaría 50x igualado con, y voy a pasar este. Bueno, de hecho incluso no, puedo cancelar estos medios también. ¿Sí lo ven todos? ¿O no? Sí, profe. Entonces esto me quedaría 25x igualado con 121 que multiplica a x menos 7. ¿Vale? Muy bien. Entonces, bueno, despejando todo. A ver, ¿cómo va a quedar esta cosa fea? 121x menos 25 serían 96x, ¿no? 96x igualado con 7 por 121, que eso sería 7, 4, 847. ajá. Muy bien. ¿Ese 847 es divisible entre algo? Bueno, por supuesto entre 7 y entre 11 dos veces, pero 96 es solamente divisible entre 2, luego entre 3 y luego entre 4. Entonces no tienen factores comunes estos valores. Entonces la solución pues va a pasar porque x sea igual a 847 sobre 96. Bonita solución. Muy bien. Y luego con este valor de x, ¿cuánto me quedaría y? Pues en principio, si nosotros volvemos aquí a cómo está definido todo nuestro problema, nosotros primero solo estábamos pidiendo que los gradientes fueran paralelos. Para eso, resolvimos esta parte y llegamos a que x tiene que ser esto. Pero si queremos encontrar el valor de y para estos valores de x, tendríamos que sustituirlo aquí. Que, bueno, pues eso, ¿cuánto vaya a dar? Sabrá Dios. A ver, pues de todos modos vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, esta cosa la voy a sustituir. Y entonces, sustituyendo en la restricción. Profe, ¿no es negativa la fracción? Ok. Por el menos 7, 121 por menos 7.
Ah, bueno, es que este 121 le pasé el 25 para acá y el 7 lo pasé sumando al otro lado. Ah, ok, ok. Va. Gracias. No, ¿de qué? Entonces, sustituyendo esto en la restricción, pues tendríamos pues este desmadre. 847 sobre 96. Esto menos 7. Luego todo esto. Después elevado al cuadrado. Dividido sobre 25. Y luego más y cuadrada sobre 121 y menos 1 igual a 0. Y bueno, pues ahí, de ahí hay que despejar allí. Chale. Muy bien, entonces, ¿qué valores me va a quedar esto? A ver. No tengo aquí. Primero resolvemos eso de 847 sobre 96. Sí, no, pues hay que hacer todas esas operaciones. A ver, déjenme las hago así rápido en una cálculo. 47 menos sobre 96 menos 7 al cuadrado entre 25. Bueno, a ver, esta primera parte, todo este primer desmadre es 1225 dividido sobre 9216. Esto más y cuadrada sobre 121. Y bueno, ya voy, bueno, no, menos 1 igual con 0. Bien, ¿qué más puedo hacer? Bueno, a ese 1225 sobre 9216 le puedo restar el 1 y lo puedo pasar del lado derecho. Si yo hago eso, entonces esto me quedaría y cuadrada sobre 121 igualada con 7991 sobre 9216. Y a ver, el 9216 dividido sobre 121, ¿cuánto es? Nada, no es nada. Complicada situación. Chale. A ver, 7991 por 121 y entre 9216. Bueno, esto más o menos es 10, no, 10 no, 104.92. Eso es más o menos, ¿no? De hecho, le voy a poner no al igual, sino la. Y bueno, si le sacamos entonces raíz cuadrada a esto, y es aproximadamente más o menos 10.24, ¿vale? Y bueno, ahí tendríamos un par de puntos que son soluciones al problema de extremos condicionados para esta función, ¿vale? Mm, mm. Sin embargo, hay otra solución a este sistema de ecuaciones. Y esa va a salir de esta otra ecuación, de la segunda. Digo, ahorita no espero que lo vean tan rápido. Pero, por ejemplo, esta ecuación se cumple
siempre si y es igual a 0. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Esta segunda ecuación, esta de aquí, de las que salieron de igualar los gradientes, se cumple siempre que y sea igual a 0. ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí, Porque si yo hago y0, esta parte, pues no importa cuánto valga esta fracción, sería 0 entre algo, y aquí yo tendría 0 igual multiplicado a algo, pues sería 0 igual a 0. Entonces, esa otra solución pasa porque y sea igual a 0, y si nosotros ahora eso lo sustituimos en la restricción de nuevo es esta de acá, pues me quedaría, esto, esto de aquí, pero sin esta parte. Y entonces de aquí pues ya nada más despejamos a X. ¿Cómo va a quedar esto? A ver, déjenme ver. Sería X menos 7. Esto le va a dar cuadrado. Igualado, si paso el 1 sumando y luego lo multiplico por 25, pues esto sería igual a 25. Luego tendríamos que X menos 7, sacando raíz de ambos lados, es más menos 5. Y finalmente entonces tendríamos que X es igual a 5 menos 7 sería menos 2, o menos 5 menos 7 sería menos 12. Alguno de esos puntos es. ¿Vale? Y bueno, esto sé que se ve muy engorroso, pero ahorita vamos a ver gráficamente cómo quedan estas soluciones y qué representan cada cosa, ¿no? Entonces, de estas primeras soluciones, yo encontraría dos puntos. Un punto P subíndice 1 de coordenadas. ¿Qué coordenadas? Pues esto de aquí, esta de aquí está conectada con esto, ¿no? Entonces, las coordenadas de este primer punto, y déjenme hacer grande este para que se vea bien. Profe, ¿no sería 12 ahí en lugar de menos 12? Ah, sí soy imbécil, esas eran al revés. Este es 2. Ajá, sería una 2 y la otra sería 12. Sí, ¿no? 5 más 7 son 12, ajá. Y menos 5 más 7 son 2. Sí, 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 estoy, perdón. Sí, estaba haciendo normal, perdón. Gracias por avisarme. El primero sería, pues, de coordenadas 847 sobre 96. En serio, los odio por haberme hecho hacer estos números tan horribles. Y con Y, no, la Y no queda en fracción. Entonces, con Y, 10.24. Y bueno, tendríamos después un punto P subíndice 2, que sería básicamente lo mismo, pero con la Y negativa. La Y negativa. Este sería P subíndice 2. Y luego de estos de acá, pues igual tendríamos dos puntos. Uno primero, P subíndice 3, de coordenadas. ¿Qué coordenadas serían? Pues, por ejemplo, 2,0, considerando uno de los valores de X, y el otro, P subíndice 4, de coordenadas 12,0. ¿Vale? Y bueno, pues estos van a ser mis posibles extremos de la función. Vamos a ver ahora cómo se ve todo esto en GeoGebra y qué representa cada cosa. Voy a abrir GeoGebra. Antes de que pases a GeoGebra, yo no entendí por qué tomaste la segunda ecuación igualada a 0. Pues porque estoy buscando todas las posibles soluciones a este sistema de ecuaciones. O sea, mi sistema de ecuaciones es este,
con estas que hacen que mis gradientes sean paralelos y esta que es la restricción. Entonces yo tengo que buscar todas, no nada más una, no dos, todas las posibles soluciones. Entonces, de aquí, obviamente una es trabajando y despejando el lambda, pero de estas de acá, si te das cuenta, como aquí se cancelaron las y's, entonces no nos dice esto nada respecto a la segunda ecuación y el valor de y en esa segunda ecuación. Pero si nosotros nos enfocamos en la segunda ecuación, es bastante claro que si tú haces y0 en ambos lados, de todos modos la ecuación se cumple. Entonces esa también es solución. A pesar de que no la hayamos visto en un primer momento, esa también es solución. Entonces hay que buscarla. Y pues por eso la busco, pues. Ok. Sí, sí, sí. Gracias. Ahorita va a ser, o sea, operativamente todo esto quedó muy complicado porque eligieron números feos, pero ahorita que pasemos a GeoGebra espero pues, que se vea bien cada cosa y qué significa todo, ¿no? Entonces les voy a dejar de compartir la pizarra y ahora les voy a empezar a compartir GeoGebra. Y bueno, primero vamos a trazar nuestra elipse. Entonces la elipse era de qué ecuación? A ver, déjenme. Ya les estoy compartiendo GeoGebra, ¿verdad? Sí, profesor. La restricción era x menos 7 elevado al cuadrado dividido sobre 25 más y cuadrada dividido sobre 121, si no estoy mal. Ay, que soy imbécil. Esto, pero igualado con no. Y esa sería la elipse. La chinga. Ah, no, sí está bien, sí está bien. Esa es la elipse. Ok. ¿Y cuáles eran mis puntos? El 2,0, el 12,0 y finalmente los otros dos puntos, ¿cuáles eran? Eran un desmadre. Ni los voy a poner porque no son, esos no, los otros dos no son los extremos. Los que son extremos son estos, pues. ¿Y cómo puedo saber que son extremos? Pues voy a trazar justamente las circunferencias que les había mencionado al inicio de la clase, que le permitieron a Lagrange, o no, creo que sí son, los otros dos puntos sí son extremos. A ver, ¿cuánto eran? 847 entre 96. A ver, dígamelo sí, porque va a ser un desmadre. 847, 847 entre 96, coma 10.24. 10.24. Ok, es ese de ahí. No, sí, esos van a estar más lejos. Entonces, perdón, estaba mal yo. Sí van a ser extremos esos. ¿Vale? Y entonces, otra vez, para verificar que estos efectivamente son los puntos más cercanos y más lejanos, pues vamos a trazar justamente circunferencias de radio variable, al que yo le voy a ir variando, y vamos a ver en qué momentos empiezan a tocar a la elipse y cuándo la dejan de tocar. Entonces, para eso, pues voy a escribir la ecuación de una circunferencia, x cuadrada más y cuadrada, igualada con algún r. Y ese r, pues va a ser el cuadrado de mi radio, ¿no? Voy a crear un deslizador para poderla mover y vamos a las propiedades del objeto. Para que esto pueda ir desde 0, no tengo radios negativos, hasta, ¿qué será bueno? Pues vamos a ponerle un 30 a ver qué pasa, ¿no? Y entonces ahora, bueno, también le voy a cambiar el color para que se note, ¿no? Vamos a ponerla roja. Entonces, ¿qué pasa si yo voy variando este radio? Recuerden, este radio son muchas distancias respecto al origen. Todos estos puntos tienen la misma distancia respecto al origen. Entonces, yo voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo y toco a mi elipse ¿en qué punto? En el 2,0 que salió justamente de nuestro análisis, ¿cierto? Luego, voy aumentando el valor de esto y toco siempre, verga, voy a necesitar más. Es que cerré al cuadrado. Debía haber definido la ecuación más bien así. Sí, y así ya no va a haber tanto problema. Ajá. Entonces, si yo voy creciendo el valor,
llego precisamente al punto más cercano de mi elipse al origen, voy aumentando el valor de los puntos que están fuera de mi circunferencia, eventualmente toco a esta B, y sí, en este punto resulta que las curvas de nivel sí que son tangentes, pero eso no significa de inmediato que ya vaya a ser un extremo, porque de todos modos, a pesar de que aquí son tangentes, mi circunferencia sigue tocando a la elipse en otros 2 puntos, ¿cierto? Entonces, ese todavía no es el punto más lejano. Este tipo de cosas pueden llegar a suceder. Cuando nosotros tengamos un escenario de este tipo, lo que tenemos que hacer al final del día es discernir de todos los puntos que no salieron, en cuáles la función vale más y en cuáles la función vale menos para poder terminantemente decir cuáles van a ser extremos de mi función. Y bueno, finalmente, si continúo haciendo más grande y más grande el radio de esta circunferencia, llega al punto en que a mí elipse solamente la toca en un punto. Bueno, la toca en 2, ¿no? Pero pues esto es porque esta elipse en específico es simétrica respecto al eje de las X, ¿no? Entonces, por eso sucede. Si no, entonces nada más le tocaría en un punto. Y bueno, estos puntos C y D serían justamente los que más lejos están de mi origen dentro de esta elipse. Entonces, esta fue la forma en la que Lagrange le dio solución al problema de encontrar los puntos más cercanos y más lejanos de una elipse al origen de coordenadas. Sin embargo, el concepto puede ser generalizable a cualquier tipo de función y a cualquier tipo de restricción, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver ya, bueno, todavía no falta todavía mucho para que termine la clase. Vamos a ver ahora pues el teorema de Lagrange que nos permite generalizar este concepto, ¿vale? Entonces, les voy a dejar de compartir esto y ahora les voy a compartir, bueno, no les voy a compartir nada todavía porque no he abierto las presentaciones. Presentación de vector. Profe, entonces nuestros puntos más lejanos eran C y D, 6D, sí. los números raros. Sí, los números feos eran los más lejanos. Sí, sí, sí. Pero también, si no hubiéramos considerado la solución con y igual a 0, nunca hubiéramos encontrado el punto más cercano. ¿Se dan cuenta también de eso? Entonces, bueno, en general, cuando yo les deje ejercicios a ustedes, nunca van a ser así de complejos. Usualmente también eligen números más bonitos para hacer esto y entonces no me salen chingaderas de este estilo. Pero bueno, esta vez pasó. En general, los ejercicios que van a tener que resolver ustedes de este tipo de temas van a ser más sencillos, no van a ser tan talachudos. Y de todos modos vamos a seguir haciendo ejercicios la próxima clase o hoy mismo seguro, para que sigan quedando más claras estas cosas, ¿vale? Entonces les voy a compartir la presentación. ¿Ya están viendo la presentación? Sí. Vale. Y entonces, de todo lo que acabamos de platicar, se deriva este teorema. ¿Qué nos dice? Este ya es para multivariable más allá de 2 me refiero. Entonces, sea f una función definida en un conjunto de Rn con derivadas continuas, esto pues para que todo esté bien definido, y vamos a suponer que existen un conjunto de m restricciones, donde estas restricciones pues son funciones vectoriales igualadas con 0, bueno, más bien funciones escalares de variable vectorial igualadas con 0. Por eso es que igualé con 0 la restricción, no sé si lo recuerden en algún momento del ejercicio. Además, otra cosa que va a ser necesaria es que las restricciones sean menos que mis variables. Si las restricciones son igual en cantidad a mis variables, entonces eso ya ni siquiera hay que optimizar nada, se convierte de inmediato en un sistema de ecuaciones y no hay que hacerle nada ahí. Si hay más restricciones que incógnitas o que variables, en principio ese problema no tiene solución. Entonces, mis restricciones siempre tienen que ser menos que mis variables. Si estoy en 2 variables, a lo más puedo tener una restricción. Si estoy en 3 variables, a lo más puedo tener 2 restricciones, ¿vale? Y entonces vamos a decir que un punto x0 de mi dominio en Rn es un extremo condicionado de esta función si cumple esta ecuación de acá. ¿Qué cambia esta ecuación de la que yo les había puesto?
Si se dan cuenta, de todos modos aparece el gradiente de mi función objetivo. Y aquí están los gradientes de mis restricciones, pero ya nada más, ya no nada más hay una restricción, hay muchas. Entonces, como hay muchas, lo que tenemos que hacer es una combinación lineal de todas estas restricciones, o más bien de los gradientes de todas estas restricciones, donde para hacer la combinación, pues añadimos estos escalares lambdas. Estos escalares lambdas, por el que el resultado es de Lagrange, eventualmente se van a llamar multiplicadores de Lagrange, ¿vale? Y pues ya, básicamente este es el teorema. A pesar de que este es el teorema, aplicarlo así a veces es, para ustedes sobre todo, complejo o confuso. Entonces hay un método más sistemático que es el método de la función de Lagrange. Y vamos a discutirlo. ¿Cómo se hace este método de la función de Lagrange? Pues para eso, primero tenemos que construir la función de Lagrange. ¿Cómo está formada mi función de Lagrange? Pues sería una función f mayúscula, o bueno, también he visto que luego le llaman L mayúscula, como ustedes le quieran llamar, a mí me da lo mismo. Y va a ser mi función objetivo, la función que yo quiero optimizar, más una suma ponderada de todas mis restricciones. Aquí, fíjense que no están igualadas con cero, entonces nada más mis restricciones vistas como funciones las metemos aquí, las multiplicamos por alguna lambda, dependiendo de cuántas restricciones, pues también cuántas lambdas nos van a salir. Y bueno, ya, así construiríamos nuestra función de Lagrange. Que como ahora tiene las lambdas metidas dentro de la propia definición de la función, entonces esta es una función que va a depender de las variables en mi dominio, x, xy, xyz, y además de todas las restricciones, o bueno, de todas las lambdas asociadas a cada una de las restricciones de mi problema. Luego, si yo derivo esta función parcialmente respecto a las variables de mi dominio, en este caso, pues como le llamo x, serían x1, x2 y hasta xn, y las igualo con 0, entonces esta cosa de aquí, estas derivadas parciales de la función de Lagrange, se convertirían en esta ecuación, en la ecuación del teorema, ¿vale? Luego, si yo derivo parcialmente esta función de Lagrange ahora respecto a las lambdas, me quedarían solamente las restricciones. Si yo esas restricciones las igualo con 0, entonces básicamente lo que estoy haciendo es cambiar el problema de extremos de funciones condicionadas a encontrarle los puntos críticos a la función de Lagrange. Y ustedes ya saben encontrar puntos críticos, ¿vale? Entonces, pues ya, este sería el método sistemático para realizar o para darle solución al problema de extremos para funciones condicionadas. Y pues ya que sí hay tiempo, pues vamos a hacerlo justamente para el ejemplo del inicio de la clase, la caja de cartón. Entonces, no sé si quieran copiar esto yo creo que sí vale la pena que lo copien ahorita para que me vayan siguiendo el hilo a la hora que esté resolviendo el ejercicio. O bueno, si no lo quieren copiar, de todos modos yo ya les mandé estas presentaciones, así que sáquenlas. No sé si alguien quiere copiar esto, sino para que me vaya rápido a continuar con el ejercicio de la caja. Chicos, Dame un minuto. Ok. ¿Qué recomendaría, profe, que copiáramos a todo o nada más una parte? Pues es que el método quedaría hasta aquí, ¿no? Ah, ok. Entonces, si quieren copiar, y de nuevo, para que me sigan el paso de todas las cosas que voy a hacer ahorita que resolvamos el ejemplo, pues copien hasta esto de lambda. Si no quieren copiarlo, pues de todos modos estas presentaciones yo ya se las mandé. Entonces, ábranlas. Y si no, pues bueno, o sea, ustedes son libres de hacer lo que quieran, ¿no? Ya dejan pelos en el jabón. Ya no les voy a decir yo cómo tienen que vivir sus vidas. Pero nada más avísenme pues cuando terminen de copiar para que nos sigamos con el ejemplo.
¿Ya quienes querían copiar ya copiaron o todavía no? Ahora, espérame, 20, Ah. 20 segundos. Espérame. Vale, yo me sigo fumando mi cigarro. Ya quedó. Un momento, un momento. Ya, perfecto, gracias. Vale. Muy bien, entonces vamos a dejarles de compartir esto y vamos a volver a la pizarra justamente en el ejercicio, ¿vale? Acá no va a hacer falta pizarra. Y ahora sí les voy a compartir la pizarra. Y bueno, entonces, de nuestro análisis anterior ya sabíamos cuál era la restricción, cuál era mi función optimizar, y entonces, pues ya podemos, al menos de manera sistemática, darle solución a este problema de funciones de extremos condicionadas. Entonces, ¿cuál era mi primer paso? Mi primer paso es, bueno, el primero es identificar las restricciones y la función a optimizar, pero eso ya lo hicimos. Luego, mi siguiente paso, punto guión, sería entonces ahora escribir las restricciones como funciones igualadas con cero. En este caso, a cero, no a cero. En este caso solamente hay una restricción, que es el volumen. Entonces, para convertirlo en restricción, este volumen, por cierto, voy a hacer esto más grande para que se vea, me quedaría como, pues, por ejemplo, G de X, Y y Z igualada a ¿cuánto? Pues a eso, a X por Y por Z menos 1. Esto, de nuevo, para que me quede igualada con 0. Y entonces, ahora sí, mi tercer paso es construir la función de Lagrange. ¿Cómo me quedaría la función de Lagrange? Esta sería una función de X, Y y Z, y como solamente hay una restricción, una sola lambda, ¿cierto? Estaría definida como mi función objetivo, S de X, Y, Z, más lambda veces mi restricción. Esta sería G de X, Y y Z. ¿Vale? Sustituyendo estas cosas, bueno, y además voy a factorizar el 2. Sería 2 por XY más XZ más YZ. Esa es mi función objetivo.
más lambda veces mi restricción igualada con 0, pero mi restricción igualada con 0 es este XYZ menos 1. Sí. Y entonces, ahora sí, mi último paso pues es encontrar los puntos críticos de la función de Lagrange. Muy bien, entonces, ¿cómo encuentro los puntos críticos de esa función de Lagrange? Pues en principio tengo que derivar respecto a X, respecto a Y, respecto a Z y respecto también a lambda. Muy bien, la derivada parcial de mi función de Lagrange respecto a X, ¿cuánto me quedaría? Sería 2 que multiplica A. Derivamos X por Y respecto a X, eso solo me quedaría Y. Más, derivamos XZ respecto a X, que me quedaría más Z. Y luego YZ derivado respecto a X, como Y y Z no, en principio no dependen de X, pues esa derivada nos quedaría 0. Más lambda veces, y ahora hay que derivar lo que está dentro de la restricción. Ok, dentro de la restricción pues tenemos XYZ, que si nosotros lo derivamos respecto a X me quedaría YZ, y bueno, el 1 es una constante, entonces esa derivada da 0. Y esto lo vamos a igualar con 0. Luego, la primera derivada parcial de la función de Lagrange respecto a Y, ¿cuánto me quedaría? Pues esto sería 2 que multiplica a, en este caso sería X más Z, y esto igualado con, igualado no, más la derivada parcial de lambda por X por Y por Z respecto a Y. ¿Que eso cuánto me va a quedar? Lambda por XZ, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Esto otra vez igualado con 0. Luego la derivada parcial, la derivada parcial de la función de Lagrange respecto a Z sería igual a 2 que multiplica a X más Y más lambda veces la derivada de XYZ respecto a Z, que esto sería XY, esta otra vez igualada con 0. Y finalmente derivamos la función de Lagrange respecto a mis multiplicadores de Lagrange. En este caso solamente hay una lambda. Si yo derivo parcialmente esta función respecto a lambda, pues solamente habría que derivar esto. Lo cual me devuelve XYZ menos 1. Y lo igualamos con 0. Esta de acá, hacer este paso, derivar respecto a lambda, es lo mismo que añadir la restricción al sistema de ecuaciones. Es exactamente lo mismo. Y bueno, pues hay que darle entonces solución a esto. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué se les ocurre? Bueno, otra cosa que va a pasar casi siempre es que para el problema de extremos de funciones condicionadas, el sistema de ecuaciones que sale es no lineal. Entonces se resuelve a como Dios nos da a entender. ¿Qué se les ocurre a ustedes que se puede hacer ahí para resolver ese sistema de ecuaciones? ¿O no se puede hacer nada? Despejar Z en la derivada de lambda. Usualmente se trata, bueno, la mayoría de las veces se trata este problema primero tratando de eliminar las lambdas, porque, bueno, esto no sé si siempre sea así, pero al menos en los ejemplos que yo hago, usualmente eso es lo más sencillo, ¿vale? Entonces eso es lo que voy a hacer yo. Voy a despejar lambda de las primeras 3. Entonces, si yo despejo a lambda de las primeras 3 ecuaciones, ¿cómo me quedaría para la primera? Lambda, ¿a cuánto sería igual? Pues sería un quebrado, donde arriba tendríamos 2 por Y más Z, y esto dividido entre YZ. Luego, de la segunda tendríamos bueno, se van a aparecer un montón, las voy a ir copiando. De la segunda,
De la segunda, si nosotros despejamos a lambda, pues nos quedaría lo mismo, menos 2, pero ahora sería x más z, dividido ahora en lugar de sobre y más z, pues sobre xz. Y finalmente, de la última tendríamos lambda, bueno, también la voy a copiar porque va a quedar igual. Esto de aquí, igualado con, en este caso sería x más X y, más Y. dividido sobre xy. ¿Vale? Y voy a ir trabajando con estas ecuaciones. Entonces, esto lo voy a continuar también aquí arriba. Ahora. Vamos a ponerlo en azul. Y entonces, con las primeras dos ecuaciones, por ejemplo, pues yo podría llegar a que esto de aquí sea igual con esto de acá. Muy bien. De aquí puedo simplificar cosas. Pues puedo, por ejemplo, quitar el menos de ambos lados, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? De hecho, En el puedo... último despeje creo que está mal, ¿no? Es 2 por X más Y. Ajá. Sí, tienes razón. Eso estaba mal. También puedo eliminar el 2 de estas dos. E incluso puedo eliminar la z que está dividiendo, ¿cierto? Puedo eliminar esta z. Entonces me queda esa ecuación. ¿Vale? Multiplico todo por xy. Y si yo multiplico todo eso por xy, entonces esto me quedaría x que multiplica a y más z, igualado con y que multiplica a x más z. ¿Sí están de acuerdo conmigo que eso queda así? Sí, profe. Sí. Muy bien. ¿Qué se puede eliminar aquí? Pues bueno, a ver, no, lo voy a ir desarrollando todo. Esto me quedaría xy más xz, igualado ¿con quién? Con yx más yz. Y ahora sí espero que sea claro para todos que este xy y este yx pues son lo mismo, se pueden cancelar. Y entonces esta ecuación ahora me quedaría como xz igual con yz. Muy bien, eso tiene dos soluciones. La primera es que x sea igual a y y la segunda es que z sea igual a 0. Pero con z igual a 0 pues no tendríamos caja, ¿verdad? Entonces esa solución no nos interesa. No nos interesa la solución z igual a 0. Y entonces la única otra solución de esa ecuación es que x sea igual con y. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, entonces tenemos que x tiene que ser igual con y. Luego, si nosotros utilizamos ahora, por ejemplo, la segunda y la tercera ecuación de la, por ejemplo, segunda, tercera ecuaciones, nosotros tendríamos pues esta cosa de acá, igualada con esta de acá. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos eliminar aquí? Otra vez puedo eliminar el menos. Puedo eliminar otra vez el 2 también, ¿cierto? Y puedo eliminar, de hecho, la x que está dividiendo de ambos términos.
Entonces, ahora para eliminar todo, pues en lugar de multiplicar por, bueno, para quitarme los denominadores, en lugar de multiplicar por XY, voy a multiplicar por YZ. Y si yo hago esto, aquí me quedaría más bien Y que multiplica a X más Z, y esto igualado con Z que multiplica a X más Y. Desarrollo eso y esto me va a quedar otra vez XY, pero aquí me quedaría más YZ, igualado con XZ más YZ. Aquí lo que se puede cancelar son las YZ, ¿cierto? Esta de acá y esta de acá se pueden cancelar. Y entonces yo tendría que X por Y es igual a X por Z. Ok, otra vez, Nereza no es Nereza, es interesa. Otra vez, esta tiene dos soluciones, que X sea igual a 0 o que Y sea igual a Z. Pero de nuevo, con X igual a 0 no tendríamos en general caja. Entonces no nos interesa la solución X igual a 0. Y entonces la única otra solución es que Y sea igual con Z. ¿Vale? Y entonces ya encontramos una restricción, o bueno, una relación unívoca entre mis tres variables. Si X vale algo, Y tiene que valer eso mismo, y si esa Y vale algo, Z tiene que valer eso mismo, ¿vale? Entonces, ahora, me voy a bajar un poquito para acá. Lo único que me restaría sería esto que acabo de encontrar, sustituirlo en la restricción. Entonces, si nosotros sustituimos eso en la restricción, pues considerando X igual a Y igual a Z, pues puedo cambiar Y por X y también Z por X. Lo que me quedaría en X cúbica menos 1 igual a 0. Recuerden, la restricción es esta, ¿vale? Esta de aquí arriba es la restricción. Entonces, eso me quedaría X cúbica menos 1 igual a 0. Y de aquí, pues la única solución, eso es un polinomio, que tiene por supuesto tres raíces, pero dos de ellas están en los complejos. La única solución real a esta ecuación es que X sea igual con 1. Y de ahí entonces, pues por supuesto, Y tiene que ser 1 y Z también tiene que ser 1. Y no sé si lo recuerden, pero al inicio de la clase justamente planteé esa como una de las posibles soluciones, ¿cierto? Bueno, pues resulta que justo esa es la óptima. No hay manera de construir una caja de dimensiones óptimas con tapa que no pase porque todas las variables X, Y, Z sean iguales, ¿vale? Entonces, en general tendría que ser una cajita cúbica, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Y bueno, pues en general así se encuentra solución al problema de extremos para funciones condicionadas. ¿Cuál va a ser el método? Primero, y muy importante, aquí me falta ponerle el 1.y, sería identificar de mi problema cuáles son las restricciones y cuál es la función objetivo. Luego, como segundo paso sería escribir todas las restricciones en la forma de una función igualada con 0. Luego, meter esas restricciones en una función de Lagrange que va a estar conformada por mi función objetivo, más una combinación lineal de todas mis restricciones multiplicadas cada una de ellas por su respectivo multiplicador de Lagrange, lo cual me llevaría a una función de este estilo. Y luego a esta función ya solamente hay que encontrar los puntos críticos, que eso ya lo han hecho ustedes muchas veces, ¿vale? Y bueno, ese sería entonces el procedimiento para dar resolución a esto de extremos de funciones condicionadas, ¿vale? Muy bien, son las 2:45. Honestamente no creo que vaya a darme tiempo para hacer otro ejemplo, entonces en la clase del... No es cierto, a ustedes los vuelvo a ver hasta el martes, ¿verdad? Pues ya Entonces, está el martes, ¿no? Porque el jueves no hay sí, clases. el jueves no hay clases. Entonces, ahí sí yo creo que les voy a tener que dar otra vez la clase y seguramente como se me van a desfasar los grupos, pues ya no estoy seguro de que vaya a valer la pena
hacer como les había mencionado, de grabar con uno y otro, a menos claro que retrase yo al otro grupo a la fuerza, o que ustedes vean el video de ejercicios del viernes. Bueno, ya veré, pero hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Seguramente dudas va a haber, pero Profe, ¿lo puedes subir tantito, porfa? sí, sí, sí. ¿En dónde? ¿Hasta dónde? Sí, me quedé ¿Ah, en sí? cuando lo multiplicó por XY. Aquí. Ah, sí, ahí. Bueno. Entonces, para la próxima clase otra vez, vamos a hacer ejemplos para que el método ya quede totalmente asimilado por ustedes. Sobre todo, pues, quería que vieran de dónde nace la idea, porque no es en general tan intuitivo de ver. Y luego, pues, un ejemplo, ¿no? Otra vez, para la próxima clase serían muchos más ejemplos, para que les quede, pues, ya clara esta parte. Y después de eso ya vendría el tema de extremos absolutos para funciones en conjuntos compactos, que pues, es básicamente la extensión de extremos absolutos de una sola variable, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, comentario, duda? A mí me costó poquito entender bueno, me cuesta ver el paso 3, construir la función de Lagrange. Ok. Bueno, otra vez, yo creo que estas cosas que son más, que tienen que ver más con la aplicación del método, van a quedar más claras cuando hagamos ejercicios, porque otra vez vamos a hacer ejercicios. Yo sé que esta parte no se entiende del todo hasta que no hacemos ejemplos. Entonces, pues si, o sea, si tienes como problemas con eso, te recomendaría mejor que nada más me esperes a la próxima clase que ya resolvamos más ejemplos. Órale, Profe. sí. ¿Otra pregunta? ¿Algún comentario? Ah, yo. Dime. Puso que no nos interesa Z igual a 0. ¿Por qué? Es que me perdí ahí un poco porque... Ah, porque pues estamos buscando una caja y si yo hago Z igual a 0, pues ya no hay caja. Ah, qué lógico, qué lógico. Sí, me imaginé algo así, pero dije que era tonto. No, no, no. De hecho, no es para nada tonto. Sí, es por eso. ¿Alguna otra pregunta? Profe, solo para confirmar, Ujú. la función G es la restricción, ¿verdad? La función G es la restricción, sí. Ah, vale, vale, gracias. ¿Ninguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces, si no es el caso, les agradezco mucho su atención. Espero que tengan una linda tarde y lindos festejos patrios. Nos vemos el próximo martes, hasta dentro de una semana. Y pues ya, cuídense. Bye. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe, hasta luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego.